Muy buenas noches, bienvenidos en nombre del Instituto de Salud Oral. El día de hoy vamos a tener el webinar denominado Gestión de reclamos y denuncias en odontología, dictado por el doctor Jorge Enrique Manrique Chávez. Él es autor, perito y conciliador extrajudicial, entre otras múltiples facetas que en un momento les voy a explicar. El expositor es cirujano dentista por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es magíster en estomatología y especialista en salud pública estomatológica. Tiene estudios de doctorado en gobierno y políticas públicas, es auditor y perito odontológico registrado ante el Colegio Odontológico del Perú. Es conciliador extrajudicial ante la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tiene posgrado en Auditoría Odontológica en la Asociación Civil Argentina de Auditoría Odontológica, posgrado en Odontología Legal y Forense en la Universidad Internacional de Cataluña, en España, posgrado en Compliance Odontológico, Facultad del Centro Oeste Paulista de Brasil, es docente universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la Universidad Científica del Sur, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, coordinador de las especialidades de auditoría odontológica y odontología forense en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es director de planificación del Colegio Odontológico de Lima y director de la Escuela de Perfeccionamiento Profesional. Al terminar este webinar, si bien como ustedes saben es de acceso libre, pueden acceder también a un certificado, es voluntario. Para acceder al certificado llenan el enlace, que también lo voy a estar colocando en el chat todo el transcurso del webinar, y al llenar el formulario les van a pedir una serie de datos que son necesarios para el certificado. Adicionalmente van a tener que adjuntar el voucher de la transferencia bancaria, y son las cuentas del BBVA, o si lo prefieren, algo más fácil, el PLIN o el YAPE. Adjuntando esa información, llenando la información del formulario, van a acceder al certificado virtual, en caso voluntariamente lo deseen. Esperemos que sí. Este es el certificado de conferencia magistral, va a salir con este formato. Y el día de hoy, entonces, ya para iniciar el webinar, los contenidos que vamos a desarrollar son la gestión de reclamos en odontología, el libro de reclamaciones en salud de su salud, flujograma de atención de reclamos, reglamento de infracciones y sanciones, la gestión de denuncias ante su salud y procesos de respuesta de denuncias en salud. Muy bien, entonces ya estamos listos para iniciar el webinar. Como ya les he presentado, tenemos hoy un brillante expositor con una amplia experiencia, mucho conocimiento y con un tema muy interesante, lo cual ustedes también están aquí listos para conocer, entender todos esos conceptos que sin duda van a ayudarlos en su desarrollo profesional y también empresarial, si es que tienen alguna clínica o consultorio dental. Sin más, paso a presentar al doctor Jorge Enrique Manrique Chávez. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Gracias por conectarse, por encontrarse también a través de la transmisión en vivo. Agradecer obviamente a los involucrados a nivel académico por la invitación, la consideración de dar este webinar después de tiempo. Vamos a tocar un tema muy importante, muy bonito, que está muy en boga, está muy puesto en la práctica del cirujano dentista, que es el manejo de reclamos, de denuncias, principalmente por vía administrativa, es decir, su salud, ¿no? Todo lo que ello implica, el manejo legal cuando un paciente o un tercero legitimado inicia un proceso o desea iniciar un proceso contra nosotros. Bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar mm, con la presentación del día de hoy. Igualmente cualquier pregunta que pueda surgir durante la misma, por el chat, por interno, se pueden hacer las consultas correspondientes y al final de esta presentación, pues, estaré absolviendo algunas de ellas. Bien.
Bueno, gestión de reclamos y denuncias en odontología. ¿Qué podríamos hablar al respecto? Lo primero es que son dos vías distintas, ¿no? La primera es directo contra el consultorio, el centro o el odontólogo, llámese el reclamo, que es la vía más común, más habitual, cotidiana, que puede ocurrir en el día a día para todos aquellos que nos dedicamos a la atención asistencial y que por tanto viene a ser una primera línea de contacto cuando el paciente percibe que se ha vulnerado algún derecho o percibe que no se está brindando un servicio con la calidad esperada o idónea, es decir, está insatisfecho. Entonces los reclamos se hacen ante la propia IPRES, ante el propio consultorio, centro, clínica, establecimiento de salud, mientras que por otro lado la denuncia viene a ser un concepto un poco más fuerte que ha ido evolucionando conforme también el libro de reclamaciones en salud ha ido cambiando. Inicialmente se hablaba de quejas y reclamos, posteriormente el concepto de quejas quedó de lado y entró más bien el concepto de denuncias, es decir, que un usuario o un tercero legitimado por este puede iniciar una denuncia, entablar una denuncia contra un cirujano dentista, odontólogo, consultorio, centro, persona natural, natural con negocio, persona jurídica, ante su salud, que es el ente, el brazo fiscalizador del Ministerio de Salud y que protege la posible vulneración de los derechos de los usuarios de los servicios de salud. Son dos vías que en realidad no son instancias. No es que primero hago un reclamo y luego voy por denuncia. En realidad pueden ser dos vías que van en paralelo o inclusive puede ir de frente a la denuncia sin que el paciente haya establecido un reclamo formal ante el establecimiento. Entonces, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Ahora, otros aspectos importantes es que definitivamente la práctica odontológica, pues al ser una actividad de servicios, está expuesta al trato directo, está comprometida al trato directo de los usuarios, de los pacientes, eh, y eso trae consigo toda una carga bastante humana, subjetiva, ¿no? Psicológica, que hay que aprender a sobrellevar, aprender a manejar en nuestro desarrollo como cirujanos dentistas. Es inevitable que un paciente pueda presentar alguna insatisfacción, llámese por un tiempo de espera, una demora, ¿no? O porque no se llegó a concretar una cita, por de repente una falla, una demora en el laboratorio, una descoordinación de repente en algún tema operativo, como que también podrían darse casos fortuitos, ¿no? O sea, se fue la luz, ¿no? O por alguna razón el establecimiento no pudo operar ese día, o el operador, el cirujano dentista, tuvo un problema familiar o perdió un viaje y no pudo acudir al centro odontológico. Y todo eso puede generar una respuesta adversa por parte del paciente, porque claro, está invirtiendo su tiempo, su dinero, para ser atendido en un establecimiento de prestigio por un profesional de la salud como corresponde. Y esto podría traer, pues, definitivamente este tipo de malestar. Pero también hay otras situaciones un poquito más complejas, un poquito más complicadas. Y eso se trata cuando ya se da la atención propiamente dicho. Es decir, se realiza un procedimiento de cualquier índole, ortodóntico, pulpar, rehabilitador, periodontal, etcétera, y probablemente los resultados no están cubriendo la expectativa del usuario del paciente. Y esto desencadena un quiebre en la comunicación, en la relación odontólogo-paciente, y por tanto la persona o inclusive un familiar, un tercero, inicia un proceso de reclamo contra el odontólogo, contra el centro odontológico, porque definitivamente pues, no se está cumpliendo con la expectativa. Como podemos ver, ahí hay un tema de choque, ¿no? De dos posiciones, es un choque de dos pareceres, de dos situaciones válidas ambas y que se genera a través de un conflicto. Los grandes problemas cuando hablamos de reclamos y denuncias se dan principalmente por la comunicación. Es decir, la comunicación, la relación odontólogo-paciente se quiebra y el paciente percibe que se está vulnerando un derecho innato propio como persona, que ustedes también lo tienen cuando van a atenderse a cualquier establecimiento de salud. Y es por eso que debemos identificar que nuestra práctica está expuesta, tiene el riesgo, siempre, es inevitable. El riesgo va a estar ahí, materializando ese peligro que está latente, constante en todo lo que hacemos. Como ese peligro está constante en todo lo que hacemos, cuando realizamos una endodoncia, cuando realizamos una exodoncia, cuando hacemos un tratamiento periodontal,
cuando recibimos un paciente pediátrico, debo estar preparado. Es lo que solemos llamar escudos, ¿no? Que nos permitan que nuestra práctica sea un poquito más sólida, un poquito más fuerte, más robusta, en caso ese peligro se materialice, haga efecto sobre ese riesgo y genere un daño que pueda terminar con una denuncia, una demanda o cuando menos un reclamo de parte de un paciente. Por ello, cuando ocurre un reclamo, hay que ser muy críticos, autocríticos, de evaluar si toda nuestra ruta profesional, todo nuestro camino como cirujanos dentistas cumple, en primer lugar, con todas las exigencias normativas que probablemente muchos de ustedes ya conocen, pero que vale la pena que podamos reforzar y poner presente en esta exposición. Es importante que, en primer lugar, el cirujano, odontólogo o tratante pues tenga las competencias profesionales. Eso ni qué decir, ¿no? Cirujano dentista que realiza una intervención quirúrgica, un tratamiento de ortodoncia, hace un tallado para una prótesis o hace una preparación para una prótesis removible, hasta la aplicación de tratamientos preventivos o flujos digitales con todo lo que se desarrolla al día de hoy, debe tener las competencias. Y las competencias, el único ente que puede dar las competencias, pues es la universidad. La universidad en nuestro país, las universidades peruanas, licenciadas, ¿no? O las universidades internacionales que sean reconocidas por vía administrativa por la SUNEDU, lo cual no implica, este es otro tema, la homologación de competencias o la homologación de títulos. Esa es otra vía que maneja exclusivamente la universidad. Cirujano dentista que presta un servicio tiene que tener las competencias, la formación, la actualización y el perfeccionamiento en las técnicas que compete. Y lo tiene que evidenciar cuando son títulos, pues con su título profesional o título de especialista, y cuando son grados, pues el grado de magíster, el grado de doctor. A ello le podemos sumar todo lo que es la educación continua, que nos va a acompañar durante todo este proceso, durante toda esta ruta. Es constante, por eso se llama continuo. Y también va de la mano con el perfil del cirujano dentista, que, según la ley, le compete pues que para ejercer la profesión tiene que estar debidamente titulado, colegiado y habilitado. De esta manera, habilitado y colegiado ante el Colegio Odontológico del Perú, ¿no? Y ante su Colegio Odontológico Regional, Lima, por ejemplo, el odontólogo se compromete a cumplir con todo este código de ética y de ontología profesional que establece un conjunto de articulados donde se refieren las posibles infracciones, sanciones que puede incurrir un cirujano dentista cuando éste no dispone o no ejerce una conducta ética. Y eso es importantísimo, porque uno de los primeros ítems que nos piden cuando hay una investigación frente a una denuncia por parte de un paciente ante su salud es ver si los odontólogos tratantes involucrados en el caso, uno, tienen los títulos, competencias, perfiles de especialistas o estudios correspondientes, y dos, si es que obviamente se encuentran habilitados para ejercer la profesión en el territorio de la provincia donde se encuentra, de la región donde se encuentra. El siguiente punto, como ya lo comentaba, es mantenerse actualizado, por ejemplo, a través de estas conferencias magistrales, webinars, jornadas, conferencias, encuentros científicos que diferentes entidades, sociedades científicas, colegios odontológicos regionales organizan cada cierto tiempo, como que también las universidades, y que son una fuente de actualización, de perfeccionamiento, de enriquecimiento, de conocimiento, que vale la pena tomar en cuenta porque siempre va a haber algo que aprender, siempre va a haber algún tema más sobre el cual podemos profundizar. El siguiente punto, pues, es mantener toda la actualización como corresponde de nuestro establecimiento de salud, llámese consultorio, si estamos hablando de un nivel 1.1, o de un centro odontológico, si es un nivel 1.3. De más está decir, y eso podría ser motivo de otro webinar, todo lo que son las licencias en el manejo de equipos de rayos X, la licencia individual, el carnet individual, ¿no? Con la IPEN, el OTAN, todo lo que implica la categorización de un establecimiento de salud y cumplir con todas las exigencias para que éste pueda funcionar, normas técnicas, directivas sanitarias, directivas administrativas, guías técnicas, documentos técnicos que emanan nuestro ente rector de la salud, nuestra Autoridad Nacional de Salud, que es el Ministerio de Salud. Pero por otro lado también todo lo que nos da el Poder Legislativo y que reglamenta el Poder Ejecutivo. Me estoy refiriendo a todo el conjunto legal de leyes incluidos los códigos, obviamente,
y los reglamentos de leyes aprobados con decretos supremos que también regulan nuestra práctica profesional. Tiene que ver mucho con la observancia. Es decir, cuando ocurre un reclamo, tengo que ser autocrítico. ¿Estoy cumpliendo con la normativa? ¿Estoy reuniendo todos los elementos necesarios para decir que mi práctica es formal? Y cuando ocurre una denuncia, con mayor razón. Porque frente a una denuncia, vamos a ser investigados a detalle. Porque un organismo, un tercero, como puede ser su salud, va a iniciar un proceso frente a un requerimiento, llámese denuncia de un paciente, por algo que nosotros hemos hecho o hemos dejado de hacer, y que ese algo está afectando y vulnerando, presumiblemente, un derecho del paciente. Si ejercemos sin título, si ejercemos sin competencias, si ejercemos según establecimientos sin las respectivas licencias, categorías, permisos, pues estamos ejerciendo la profesión al margen de la normativa y de la legislación. Y eso es un problema grave que hay que abordar. El siguiente punto, pues, es tomar también la formalización con otro tipo de entidades, no solamente su salud, sino que también la formalización laboral, tributaria y de registros públicos, y considerar que los servicios de salud, si bien están normados en el marco del Ministerio de Salud y toman en cuenta todo lo que implica su salud, no implica, eso no significa de que no tenga relación de idoneidad como servicio, como un bien que se ofrece en el mercado y que por tanto también podría ser sujeto a un proceso anti-Indecopi, el cual sería derivado obviamente como compete hacia su salud. Lo que continúa es seguir capacitándose constantemente, nuevamente, fortalecer nuestras competencias. ¿Por qué no de repente hacer un posgrado, hacer un diplomado, hacer una segunda especialidad, hacer algún curso de especialización, algún curso de perfeccionamiento un poquito más complejo que nos ayude a tener las competencias y que pueda demostrar a nivel universitario que estamos en constante actualización? Como pueden ver en toda esta ruta, constantemente está la actualización, el perfeccionamiento, ¿no? Y todo lo que ello trae consigo. Hasta que por fin llegamos al campo administrativo, que podría ser contencioso, ante su salud. Su salud, pues, como organismo, ese brazo fiscalizador de la salud, que con el tiempo se ha ido fortaleciendo y posicionando en el marco de las reformas que se han venido dando en el sistema de salud, ha ido incorporando nuevas funciones. Dentro de ellas, pues, hace ya un buen tiempo, absorber o asumir el registro de los establecimientos de salud, las llamadas IPRES, tanto públicas como privadas, como también supervigilar a las IAFAs, o también llamados seguros, las EPS, los seguros públicos y particulares. Pero también absorbe ciertas funciones que en su momento tuvo Indecopi allá por el año 2011 cuando crea el libro de reclamaciones. Unos 4 años después, 5 años después, el libro de reclamaciones de Indecopi es absorbido bajo competencias de su salud y se le coloca el apellido, Libro de Reclamaciones en Salud, manejado específicamente por su salud ante su NASA y que busca que se proteja, se ponga siempre en primera línea los derechos de los pacientes, ¿no? Todo paciente, todo usuario tiene una serie de derechos que no podemos vulnerar y que como cirujanos dentistas estamos obligados a. Otra competencia que tiene su salud, pues, es iniciar procesos. Pueden ser procesos de oficio, pueden ser procesos frente a una denuncia, un procedimiento trilateral, ¿no? A través del cual se inicia toda una etapa de investigación hasta llegar a un dictamen de una sanción, la cual obviamente puede ser apelada en las instancias correspondientes que maneja su salud, pero que podría terminar con una multa, una sanción para el establecimiento. Ojo, cuando hablo de reclamos y denuncias por vía administrativa, me refiero a multas o inclusive podría ser el cierre temporal o cierre definitivo de una IPRES. En esta vía que vamos a revisar el día de hoy, no vamos a abordar denuncias por vía jurídica legal. Me refiero a denuncias por una presunta mala praxis o negligencia, ¿no? No vamos a hablar de una demanda por vía judicial, en donde un paciente pide una indemnización, una reparación o un resarcimiento por el daño ocasionado. No vamos a ver ese tema a ese nivel de profundidad, del cual también podría ser motivo de otra conferencia, otro webinar. Y ya para cerrar nuestra ruta, en todo momento, como lo vengo diciendo, la capacitación constante, la actualización constante,
porque estos van a ser escudos que nos van a ir blindando, en el buen sentido de la palabra, y protegiendo frente a, ahora sí, el gran problema. Cuando un paciente, cuando un usuario de un servicio de salud percibe que se ha cometido un acto delictivo, ¿bien? Y por tanto inicia o eleva una denuncia por un presunto daño contra su integridad, contra su salud, contra el cuerpo, contra la vida, y que puede traer consigo lesiones permanentes, incapacitantes, o que como parte de los daños y perjuicios, incluido también el daño moral que esto genera, el usuario, la persona, demande que la persona involucrada, imputada, pues le resarza el daño con una cobertura económica, ¿bien? Y por tanto, entonces ahí se abre todo el abanico jurídico legal, ¿no? En la parte civil y en la parte penal. Como pueden ver, todo empieza desde nuestras competencias y puede terminar en una demanda, en una denuncia, pasando obviamente por vía administrativa de un reclamo, una denuncia de su salud y posibles infracciones de repente a nivel laboral, tributario, incumplimientos normativos, faltas de licencias, ¿no? Hasta podríamos ser denunciados por vía ética disciplinaria en nuestro colegio odontológico regional de origen. La situación es bastante compleja, estimados colegas, y por ello debemos conocer cómo es el manejo de los reclamos y cómo es el manejo de las denuncias, y que justamente es el tema que vamos a ver en este webinar. ¿Y por qué hemos iniciado con este tema enero 2024? Bueno, por la judicialización, ¿no?, que se viene dando en el sector salud. Ya no diría solamente en el médico, sino en general, la medicina como un todo. Dentro de ello, pues obviamente, claro está la odontología, la estomatología, la salud bucal, que también como parte de este acto médico estomatológico o acto médico especializado en odontología, pues cumple con todos los criterios de hacer diagnóstico, de hacer evaluación, ¿no? De pronosticar el tratamiento, de realizar y ejecutar una intervención asistencial, clínica, quirúrgica, y hacer un seguimiento, una evaluación. En todo ese proceso de atención podemos realizar promoción, educación, prevención, recuperación, rehabilitación, y en muchas oportunidades lo hacemos de forma autónoma, es decir, el odontólogo realiza el acto médico estomatológico, el acto médico especializado en odontología, realizado por un profesional competente, calificado, preparado para abordar el sistema estomatognático. Nada más que ello. Dentro de nuestra estructura ya tenemos bastante como para pretender querer salir de ella. Pero ¿qué es lo que pasa con todo esto? Algo muy sencillo. Los tiempos van cambiando. La comunicación, los medios van cambiando y los pacientes también. Y nuestros pacientes, usuarios de servicios de salud, pues son distintos, vienen de otra generación, vienen de otro tipo de relación con el Internet, con los medios de comunicación y con toda esta revolución tecnológica. Y los medios de comunicación como tal, convirtiéndose en ese cuarto poder, ¿no?, de informar o a veces desinformar, tienen una gran herramienta que puede hacer mucho beneficio a la sociedad como que también puede generar mucho daño. Y me refiero a la comunicación tanto escrita como visual, radial, etcétera. Y esto es lo que vemos. No solamente en nuestro país, diría en la región, diría en el mundo. Se ven cada vez más seguidos casos en los que se inician procesos de denuncias, de demandas por presuntas negligencias, incompetencias o actos imprudentes o inobservantes frente a las normativas que cada país establece dentro de su marco legal. Y por ello, frente a ello, tenemos que prepararnos. Como cirujanos dentistas, esta perspectiva siempre la pongo en todas mis exposiciones, tenemos que estar preparados, no solamente dominando nuestro lado clínico, asistencial, quirúrgico, epidemiológico, sino que también dándole el espacio que compete al lado administrativo, de gestión, de salud pública, ¿no?, de aspectos legales y normativos que puedan fortalecer nuestro perfil. No podemos únicamente pensar en el lado bonito de la clínica y los materiales y la tecnología y todo el desarrollo que se viene dando en los últimos años, sino que también tenemos que mirar hacia el otro lado y ser gestores. Ser gestores a todo nivel. Gestor de la parte normativa, gestor de la parte administrativa, gestor de la parte legal, gestor de la parte clínica,
porque al final nuestro desarrollo como odontólogos implica todo esto. Con esta introducción, entonces, entramos al campo de los reclamos. Como les comentaba, el manejo de los reclamos se da por una iniciativa que tuvo el Indecopi, la Indecopi, allá por el año 2011, y que años después, allá por el 2015, eh, estas funciones en el campo de la salud fueron transferidas a la SUSALUD. A partir de entonces han habido una serie de cambios en las normas, inclusive cambios en la nomenclatura o en la forma en cómo conocemos ese tipo de situaciones, pasando de una primera visión muy al estilo de Indecopi de quejas y reclamos, entendiendo que una queja era algo administrativo no relacionado directamente con la atención y el reclamo era algo propiamente relacionado o quizá más asistencial clínico con el propio servicio. Con el tiempo eso evolucionó. Al día de hoy, el reglamento vigente es el del 2019, aprobado con Decreto Supremo 002, en el que se aprueba el reglamento para la gestión, porque esto se gestiona, la gestión de reclamos y denuncias. Como les comentaba, nuestro perfil debe ser de gestor, aprender a gestionar, tener herramientas de gestión, no solamente para tener nuestra sala de espera llena de pacientes. Muchas veces confundimos que gestión es netamente tener más pacientes. Gestión es hacer bien las cosas, cumplir los objetivos de manera eficiente, de manera eficaz. Hacer gestión implica una visión integral, íntegra. La parte comercial, la parte económica, financiera, la parte contable, tributaria, pero también la parte legal, la parte clínica, y por ello los reclamos y las denuncias también se pueden y se deben gestionar. En ese contexto aparece el formato del libro de reclamaciones en salud, que con el tiempo ha tenido algunas modificatorias y la versión vigente es la que estamos visualizando en este momento. En el reglamento, al cual ustedes pueden acceder sin ningún problema buscándolo en Internet, hay tres anexos que nos deben interesar. El primero, claro está, el diseño, el formulario de la hoja de reclamación, que es la que estamos viendo en este momento. Bien, esa hoja de reclamación que debe ser enumerada, no debe ser emitida por triplicado, como podemos ver en la fotografía, y que debe constar con la debida identificación de la IPRES. O sea, nos atan, nos amarran a que el libro de reclamaciones tiene que estar vinculado con una IPRES formalizada, registrada, RENIPRES. El segundo anexo, pues es el que vemos abajo a la izquierda, que es el letrero, el afiche, que debe estar en un tamaño óptimo para que pueda ser de fácil visualización por parte del usuario, de modo tal que éste sepa que el establecimiento cuenta con un libro de reclamaciones y en caso el paciente considere que es necesario llenarlo, pues pueda solicitarlo y este le sea facilitado, ¿no?, por parte del personal involucrado. Y el tercer anexo, que lo vamos a ver después, vendrían a ser las instrucciones de cómo se llena el libro. Y esa es la parte, digamos, más operativa, que hay que entrenar a nuestro personal, llámese asistentes dentales o personal de recepción, o que está en el counter, en la recepción, que son el primer contacto con el usuario y normalmente los que reciben los reclamos o las molestias por parte de los pacientes. Este libro de reclamaciones se manda a empastar, se manda a imprimir, como que también se puede implementar de manera digital. Ahora que todo es digital, pues también el reglamento permite, no omite la posibilidad de que el libro sea digital, bien, pero esto implicaría pues la inversión correspondiente de contar con una plataforma, algún sistema para hacer un seguimiento, lo cual con el correr del tiempo muchos establecimientos lo vienen implementando. Una vez establecido este criterio, es importante pues que toda la información del libro de reclamaciones sea de conocimiento para el usuario. Y justamente puse esta foto un tanto borrosa porque me gustó, lo vi hace poquito en un establecimiento de salud, ahí pueden ver el nombre del establecimiento, que inclusive el letrero, el afiche, ¿no?, en quechua y en inglés, ¿no? De modo tal que, claro, el usuario no pierda de ninguna manera su derecho a estar informado de que puede reclamar. Y de igual manera, colocar los canales a través de los cuales el establecimiento de salud eh, entra en contacto con sus usuarios, porque no se trata solamente de recibir al paciente y atenderlo. Hay una serie de canales donde podemos orientar o atender a la persona, llámese vía telefónica, llámese por la plataforma web, o un aplicativo, un chatbot, ¿no?, etcétera. Su salud tiene todo un conjunto de canales de orientación
y como compete, un usuario tiene derecho a conocer esos canales en caso quiera entablar denuncia, ojo, ya no reclamo, denuncia contra la IPRES ante su salud. Entonces, ¿qué podemos hablar de un reclamo? Lo primero es que el reclamo puede ser verbal o puede ser escrito y lo hace directamente el paciente o su tercero legitimado ante la propia IPRES. En caso el paciente sea mayor de edad, pues obviamente y tenga las competencias y las condiciones de desenvolvimiento autónomo, pues es él el llamado a hacer el reclamo. Les comento esto porque muchas veces padres o hermanos mayores de una persona, de un adulto joven de 19 años, de 21 años, un tercero termina reclamando por este, y eso pues es un aspecto que genera una figura de improcedencia, ya que quien debe emitir el reclamo es la persona afectada, que sea mayor de edad, que tenga dominio o autonomía sobre sus competencias y sobre su desarrollo como individuo. Caso contrario, pues sí, un tercero legitimado, como puede ser un padre, una madre, un esposo, o quien haya sido designado como tal, un tutor o un abogado, un representante legal, pues podría iniciar un reclamo ante la IPRES. Ojo que el reclamo se puede hacer, el usuario reclama ante su seguro por una cobertura, o sea, ante su IAFAS, o puede reclamar ante la IPRES donde se atendió porque se demoraron en atenderlo o porque le hicieron doler durante un procedimiento odontológico. Como ya lo comenté, se genera una insatisfacción y frente a esa insatisfacción, pues el usuario de salud, el paciente, llamado paciente, tiene todo el derecho de reclamar. Como lo acabo de comentar, tiene el derecho. O sea, reclamar es un derecho. El simple hecho de recibir un tratamiento, una intervención, un servicio sobre mi salud y mi integridad implica que yo tengo derecho a expresar de manera verbal o de manera escrita mi insatisfacción, ¿ok? Y cabe resaltar que esto no implica que el usuario, paciente, pueda eh, interponer, ¿ok? Interponer una denuncia ante su salud. ¿Qué significa esto último que acabo de decir? No son pasos, no son una secuencia. El paciente podría inclusive no reclamar y de frente ir a demandar ante su salud. Lo puede hacer desde la palma de su mano, con el aplicativo Su Salud Contigo. Lo descarga, lo instala, puede ubicar a la IPRES y puede a través de un aplicativo denunciar, ¿no? Iniciar una demanda, una denuncia ante su salud por vía administrativa. Lo correcto, lo ideal, lo idóneo para nosotros sería estar previamente advertidos a través de un reclamo y tratar de agotar las vías de resolución directa con el paciente, ¿no? Y aspirar a un posible desistimiento por parte del paciente para que esto quede ahí y apagar el incendio. Sin embargo, cuando esto no ocurre y el paciente recibe una respuesta de un reclamo e inclusive no lo satisface, pues igualmente el paciente podría iniciar, ¿no? Un proceso ante su salud y traer consigo toda una secuencia de etapas y fases que vamos a ver más adelante. Ahora, cuando ocurre un reclamo, hay que tomar en cuenta que el plazo máximo para atender un reclamo formal de parte de un usuario que haya sido canalizado por vía escrita o verbal es de 30 días hábiles. 30 días hábiles que es muy probable que haya alguna modificatoria próxima que reduzca el tiempo, ya que normalmente se toma como referencia el manejo de reclamos también en otro tipo de servicios como lo maneja Indecopi. Y los tiempos para el manejo del libro de reclamaciones de Indecopi son menores a los del libro de reclamaciones en salud. Se habla y se rumorea por ahí que es muy probable que lo bajen a 15 días. Es decir, que el establecimiento, la IPRES o la IAFAS involucrada tendrían 15 días para dar trámite como plazo máximo como respuesta a un reclamo, el cual se cuenta desde el día siguiente en que éste fue recibido. Y para ello hay que seguir 4 pasos. El primer paso, muy sencillo, pues recibir el reclamo, admitir el reclamo, porque no se puede negar la admisión de un reclamo, estaríamos vulnerando el derecho de un paciente, registrarlo en el libro, bien, y dar todos los medios para que el paciente pueda registrar en caso este
no sepa escribir, sea iletrado, pues apoyarlo para que pueda hacer el dictado correspondiente y se pueda escribir el reclamo en los términos en que éste lo expresa. O transcribir el reclamo en caso este sea por vía telefónica. O transcribir en caso este llegue por otro canal distinto, como puede ser un aplicativo o la página web. Una vez admitido y registrado el reclamo, se le coloca su numeración correspondiente, reclamo 0001, 0002, 0003. Se entrega copia, la copia original del reclamo al paciente y quedan 2 copias para el establecimiento. Con ello, se inicia el proceso de investigación de evaluación, el cual inclusive podría generar auditorías de caso, auditorías médicas, auditorías de salud y otros procedimientos como descargos, entrevistas, evaluaciones, para poder comprender la magnitud del reclamo y formular un informe de respuesta. Y con ello pasar al penúltimo paso, que es generar la documentación correspondiente, el informe correspondiente, y luego notificar por la vía que el paciente había elegido, llámese por correo electrónico o a su casilla de domicilio, bien, y con ello, pues cerrar el ciclo, punto 4, de mantener en archivo y custodia el expediente del reclamo. Puede ser de manera física, como que puede ser de manera digital, electrónica. Esos vienen a ser los 4 pasos que hay que tomar en cuenta. Y hay que comprender que un reclamo, como lo solemos ver los que trabajamos en calidad, es una oportunidad para mejorar, porque es un llamado, es una alerta de parte de un paciente frente a una insatisfacción, frente a una situación que no está cubriendo con su expectativa y que por tanto nosotros, si hacemos un análisis adecuado, podemos terminar mejorando, corrigiendo e implementando nuestras barreras, como las que les comenté al inicio de esta presentación. Este es el libro de reclamaciones. Voy a pasar a explicarlo un poquito a detalle porque hay algunas partes que a veces generan cierta confusión. Esta es la estructura en su totalidad. Tiene 7 componentes, ¿no? Entendido el componente 0, la primera parte que es el encabezado, el componente 0, y luego 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 componentes adicionales que dan una estructura de todo el libro. Vamos a hacer un zoom para poder verlo un poquito más. Aquí se registra, todo está difuminado, aquí se registra toda la información, el paciente a puño y letra describe lo que ocurrió. Bien, como pueden ver, la parte inferior no se ha llenado porque es un campo especial que hay que manejarlo, hay que tratar de agotarlo a través del trato directo. Vamos con el zoom. Esa es la primera parte. Acá tenemos 3 componentes. En primera instancia, pues la identificación de la IPRES con su dirección, bien. La hoja de reclamación con el código de la IPRES, el RENIPRES, e incluir la numeración 00001, siguiente hoja 00002 y así sucesivamente. Logotipo de su salud en la parte superior derecha y es posible, es dable que en la parte superior izquierda se coloque el logotipo del establecimiento o el nombre del cirujano dentista. Una vez identificada la IPRES con su dirección y todo ello, pues hay un espacio para colocar la fecha, fecha en que se está generando o dejando el reclamo. El punto 1 y punto 2 van a ser los datos de identificación, sea del usuario del servicio o su tercero legitimado, como de quien presenta el reclamo. Ojo, si la persona que presenta también es el usuario, pues basta con que llene la información aquí, aunque es dable también la posibilidad de que pueda llenar en ambos lados sin ningún problema para evitar de que haya cualquier tipo de confusión. Lo que podría darse es que de repente el usuario sea un menor de edad o una persona con alguna discapacidad y que quien presenta el reclamo sea un familiar, un apoderado, un representante y por tanto pues hay que llenar los datos como compete. No olvidemos solicitar que las personas involucradas en dejar el reclamo pues consignen su correo electrónico, hoy indudablemente necesario, su teléfono y que puedan consignar su documento de identidad. En caso la persona solicite que la respuesta no sea por vía virtual y que le sea remitida a su dirección, pues tiene que consignar su dirección, su domicilio, como corresponde. El nombre, pues debe ser completo y en letra legible. Como pueden ver aquí en la parte inferior dice, en caso de ser el usuario afectado, no es necesario su llenado. Es decir, si es el mismo el que ha sido afectado y el que va a reclamar, basta con que llene el ítem 1. Hasta ahí
el usuario se ha identificado. El siguiente paso viene que en este pequeño espacio, que es bastante pequeño en realidad, el paciente o la paciente describa de forma detallada los hechos que están motivando su reclamo, en los términos que considere pertinentes, con sus propias palabras, como lo decimos. Y el libro dice que en caso de no ser suficiente este recuadro, pues se escribe en el reverso de la hoja. Esto implicaría que ese reverso de la hoja tendría que ser fotocopiado para ser entregado, perdón, para ser incorporado en el libro por triplicado. Ahora lo vamos a ver. En este espacio, entonces, el paciente puede narrar, ¿no? El día de hoy acudí a mi consulta odontológica y el cirujano dentista Jorge Manrique, el doctor Jorge Manrique, no me quiso atender porque llegué tarde 30 minutos. Exijo devolución de mi dinero y que se sancione al odontólogo Manrique. Es un reclamo. Bajo la óptica y lectura del paciente, él considera que pese a haber llegado tarde, debió ser atendido. Ustedes tienen su posición, ustedes tienen su política, su proceso, que va a servir para dar respuesta al reclamo. El paciente podría detallar un reclamo. Voy 2 meses de atención en el diente molar superior, vine sin dolor y el cirujano dentista o el odontólogo, el dentista Jorge Manrique me atendió y al día de hoy, habiendo transcurrido 2 meses, continúo con dolor. Me han tomado múltiples radiografías y ahora me han indicado que voy a perder la pieza. Exijo que me indemnicen, exijo que me reparen el daño que están ocasionando por negligencia grave. Recuerden, es en términos del paciente. El paciente muchas veces confunde los términos. Habla de negligencias, de mala praxis, mezcla todos los conceptos que están a su alcance para poder hacer su reclamo de manera formal. Una vez haya detallado en este espacio y si le faltó espacio en una hoja al reverso de la misma, pues llega el punto 4. El punto 4 es si el paciente autoriza que le sea eh, notificado por vía electrónica. ¿Ok? Si dice que no, o si lo dejase sin marcar, se estaría sobreentendiendo que el paciente solicita que la notificación de respuesta del reclamo sea por vía escrita a su dirección. Eso hay que también tomarlo en consideración. En caso de marcarse sí, asegurarse previamente que haya consignado adecuadamente su correo electrónico. ¿Ok? El siguiente punto es que firme. ¿Ok? No es obligatoria la huella, porque claramente dice firma o huella, pero también se han dado casos en los que pacientes dicen que les han aumentado, les han quitado texto y que esa no es su letra, que esa no es su firma, y por tanto es recomendable, más no obligatorio, que el paciente pueda también colocar su huella. Para ello, facilitarle los medios necesarios para que lo pueda hacer. Y hasta ahí termina el reclamo. Hasta ahí terminó el reclamo. Ahora vamos con la parte inferior, esta de aquí que normalmente no se llena y que muchos se preguntan para qué sirve. El punto 6 es para dar una solución al reclamo a través del trato directo. ¿Qué significa esto? Imaginemos que el paciente está reclamando porque llegó 16 minutos tarde y el tiempo de tolerancia eran 15 minutos. Y ese último minuto se demoró cuadrando el carro o porque el personal de vigilancia pues no lo apoyó, no lo ayudó, hubo algún problemita. O puede darse que no encontraban la historia o que de repente el doctor estaba llegando y justo fue el minuto 16 y por tanto perdió el tiempo de tolerancia y el paciente está ofuscado, está molesto porque llegó después de haber luchado contra el tráfico y exige que lo atienda. La recepcionista o el recepcionista, siguiendo su proceso, le dice, señor Manrique, disculpe, no lo podemos atender porque usted ha llegado tarde, pero con mucho gusto le podemos reprogramar la cita. Y el paciente responde como usted ya se imagina. ¿Qué te has creído? Tú no sabes con quién estás hablando. Quiero hablar con tu jefe. ¿Cómo es posible que no me vayas a recibir? No sabes que yo pago por el tratamiento, soy un paciente asegurado. Dame el libro de reclamaciones y llama a tu jefe inmediatamente. Si el personal no está capacitado y entrenado para manejar, esto puede chocar, porque obviamente el ser humano, a pesar de nuestra naturaleza, frente al conflicto tenemos muchas formas de cómo responder. Algunos respondemos mejor que otros, algunos nos choca. Entonces ahí va el punto 6. Imaginémonos que el paciente está en ese momento con toda la ira, con todo ofuscado, queriendo recibir una atención. Claro, estoy hablando de un caso sencillo, un tiempo de espera.
Imaginemos que en ese momento sale el jefe inmediato de la recepcionista y le dice, señor Manrique, por favor, acompáñame a la oficina para poder conversar. Y conversa. Lo calma, le pide disculpas y le dice, disculpe, señor Manrique, lo que pasa es que la recepcionista es nueva y recién se está empapando en el proceso. En este momento el doctor ya se encuentra disponible, está a punto de terminar y si usted me permite y me espera 5 minutos, el doctor lo puede recibir o si prefiere, en este momento tengo libre al doctor Chávez y lo puede evaluar. Estamos dando un trato directo. El paciente ya había hecho su reclamo, ya había consignado, llegué 10 minutos tarde, no me quieren atender, exijo devolución. Estoy dando un trato directo. En caso se logre un acuerdo de negociación directa, pues entonces aquí la persona que ha negociado, yo como jefe responsable, escribo. Se conversó con el paciente y se programó cita adicional con un tiempo de espera de 15 minutos. Firma el responsable y el paciente, el usuario reclamante, firma. De esa manera, estamos cerrando a través del trato directo, estamos solucionando mediante el trato directo este reclamo. Es un espacio que muchas veces no lo utilizamos. Y es que dejamos que el paciente llegue, tiene toda la razón, y luego le explicamos que tiene que esperar 30 días para que le responda. Cuando tú me dices eso, pues 30 días suena como que, o sea, de acá a un mes para que me des respuesta, yo quiero una respuesta ahorita, yo quiero una solución en el momento. Usted no me va a venir a mandar a esperar 30 días para darme una respuesta. Ahí tratamos de agotar la vía de negociación, que es un medio alternativo, directo, para tratar de dar respuesta y solución al reclamo que se ha presentado. En caso el paciente no quiera saber nada, no quiera entablar comunicación o por la conducta, por la actitud ofensiva, ruda de parte del paciente y ustedes consideren que es mejor no exponerse a un trato directo, con plena convicción y en respeto también a sus derechos como profesionales de la salud, podemos y activar el proceso como compete de los 30 días y bueno, señor, se le va a dar respuesta por vía formal a través de su correo o a su dirección una vez se hayan hecho las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, se le puede reprogramar la cita, usted puede continuar viniendo a su atención, puede desarrollar de forma normal, digamos, el proceso de atención mientras se da respuesta al reclamo. Entonces, va a depender de cada situación, va a depender de cada caso. Hay pacientes y pacientes, hay reclamantes y reclamantes, y cada uno tiene una forma distinta de cómo expresar. El siguiente punto es el anexo 2, que es el aviso. Esto hay que descargarlo del reglamento, colocarle el logotipo o el nombre del cirujano dentista, imprimirlo en una hoja mínima A4 horizontal y colocarlo en un lugar visible que puede ser la recepción. El anexo 3 es el instructivo para llenar, que es lo que acabo de explicar. ¿Cómo se va llenando cada ítem? En el anexo 3 del reglamento, pues está el instructivo y nos dice quién tiene que llenar cada ítem. Toda esta primera parte, ¿no? Deben ser registrados por la IPRES, o sea, el logotipo, el nombre, razón social, la dirección del establecimiento, la numeración del reclamo, el número de la IPRES, bien, o el trato directo y la firma del responsable, pues lo hace la IPRES. Y todo lo demás lo puede llenar el usuario o su tercero legitimado. La fecha en que hace el reclamo, su nombre, el reclamo propiamente dicho, la autorización de que se mande o no por correo, su firma, ¿no? Su impresión dactilar, la huella dactilar, bien, todo ello pues le compete al. Como pueden ver, el reglamento incluye toda la información necesaria para manejar adecuadamente un reclamo. Nos da hasta los anexos, nos da hasta el formato y a través de este decreto supremo, pues tenemos todos los medios necesarios para poder implementar en nuestra práctica el libro de reclamaciones en salud. Ahora, como les comentaba, son 4 pasos los que se deben realizar para hacer una gestión adecuada de los reclamos. El primer paso, ya le hemos hablado, admitir y registrar el reclamo. ¿Por qué debemos admitir el reclamo? Porque es un derecho. ¿Dónde debemos registrarlo? Hoja de reclamación. Bien, este trámite es gratuito, no se puede rechazar, tampoco podemos cobrar al paciente por hacer un reclamo. Y en caso el paciente
reclame por otros canales, otras vías que hayan sido declarados por el establecimiento, pues entonces tiene que canalizarse hacia el libro. Me refiero a si reclama por teléfono, o si reclama por la página web, o por el Facebook, o por el Instagram, el reclamo se canaliza, pero eso sí, el usuario tiene que identificarse. Porque si el usuario no se identifica, entonces no tenemos cómo iniciar el proceso de análisis del mismo. Yo necesito que la persona me dé su nombre, su DNI, su dirección, su correo. Lo digo por esos reclamos que a veces se dan por las redes sociales, o por el chat interno, o por un aplicativo. El proceso del reclamo se inicia cuando podemos identificar al reclamante. Caso contrario, no tenemos forma de cómo dar atención. Ni siquiera sé qué paciente es, qué historia clínica es, a quién se refiere. Dice que vino con su hermano. ¿Quién es su hermano? Claro, uno podría ver en las redes sociales el nombre de la persona, pero podría ser un seudónimo, podría ser, ¿no? Un nickname o algo, un apodo. No tengo cómo identificar. Otro aspecto importante de forma es que el libro tiene que ser por triplicado. La hoja original, que se lleva el paciente, donde escribe a puño y letra, y las dos siguientes hojas son autocopiativas. La primera es para el IPRES y la segunda queda en caso su salud vaya a supervisar y pueda tomar las hojas como medios dentro de una supervisión. Me refiero a estas tres hojitas que están aquí. Usuario, IPRES, su salud. La primera es la que se lleva el paciente. Como dice el libro, el paciente, en caso le falte espacio, puede llenar a la vuelta. Esto significa, esto significa que si llena a la vuelta, no se aplicaría el autocopiativo. Entonces, lo que nos indica el reglamento es que a esa hoja de reverso hay que sacarle copia por triplicado, o bueno, por lo menos dos copias, para que una se la lleve el paciente, ya está escrito por detrás, y las otras dos quedan engrapadas, anexadas al libro. Es lo que compete, para darle el debido proceso de admisión y registro. El reclamo tiene que ser asignado con una numeración correlativa. Reclamo 0001, reclamo 0002, reclamo 0003, reclamo 0004 y así sucesivamente. El siguiente paso es el paso más técnico. ¿Qué significa? El espacio más técnico es que hay que hacer el análisis del mismo. Hay que hacer un análisis, investigación, evaluación del mismo para poder generar respuesta al reclamo. Es decir, hay que realizar todo un conjunto de diligencias, procedimientos, trámites que nos ayuden a comprender, dilucidar qué ocurrió y por qué está insatisfecho, y si tiene o no tiene razón. A eso lo llamamos el paso 2, evaluación e investigación. Y nos dice el reglamento que según la necesidad del caso y según la complejidad del mismo, puede inclusive practicar la actuación de pruebas documentales, llámense historia clínica, informes, notas de conocimiento, certificados, recetas, eh, hojas de presupuesto, testimoniales a través de la entrevista directa con el usuario, con el odontólogo, con el asistente e inclusive auditorías en prácticamente todas sus modalidades, auditorías de caso, auditorías de procesos, o sea, de gestión, auditorías en salud, auditorías médicas, que se estimen pertinentes. Y lo que nos dice es que el establecimiento asume el costo de todas estas actuaciones, de todos estos mecanismos que ayuden a la evaluación y la investigación del reclamo. Habiendo agotado la vía de evaluación e investigación, el siguiente paso es preparar el informe de resultado de reclamo. Así se llama. Informe de resultado de reclamo. Es una carta. Esta carta va a servir para consignar el reclamo y a la respuesta del mismo y poder notificar al usuario por vía electrónica, correo o por medio físico a su dirección, según este haya elegido. Este informe de resultado, según lo que nos dice el reglamento, debe incluir estos ítems que vemos aquí. Son 6. Primero, por dónde ingresó el reclamo. Segundo, identificar al usuario o quien presenta el reclamo. Tercero, describir el reclamo, que prácticamente es transcribir el reclamo que está en el libro. Cuarto, describir todo el análisis de los hechos que sustentan el reclamo, todas las investigaciones que se han realizado, todas las actuaciones probatorias que se han ejecutado, las que estaban aquí. Y luego,
debemos concluir si el reclamo es fundado, infundado o improcedente. Fundado en caso le demos la razón al paciente y por tanto tenemos que incluir qué medidas se van a adoptar o fueron adoptadas por parte de la IPRES. Infundado en caso le digamos al paciente, señor paciente, su reclamo carece de sustento, pero a pesar de ello tomaremos tales medidas. Y el improcedente, en caso del reclamo, por ejemplo, haya sido vertido por una persona X, que es la novia del paciente o el enamorado de la paciente, bien, que es un mayor de edad. Pues eso es improcedente, porque quien tiene que emitir el reclamo, pues es la persona correspondiente. Y si bien puede ser enamorado, novia o amigo, pues eso no es reconocido a nivel legal y por tanto es un reclamo improcedente. ¿Ok? Ahora, en la hoja o en el informe de resultado de reclamo, en el último párrafo, quizá en el pie de página, se debe escribir esto tal cual dice el reglamento. Abro comillas y lo leo tal cual. De no encontrarse de acuerdo o disconforme con el resultado del reclamo, o ante la negativa de atención o irregularidad en su tramitación, puede acudir en denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, o hacer uso de los mecanismos alternativos de solución o resolución de controversias, los MARC, ante el SECONAR, que viene a ser el Centro de Conciliación y Arbitraje de su salud. ¿Qué significa esto último? Hay que colocarlo así tal cual. Dice que señor paciente, le estoy respondiendo su reclamo, he hecho todo un análisis, toda una descripción del mismo, estoy concluyendo en esto y he adoptado tales medidas. Usted puede estar conforme o no con la respuesta, pero yo he cumplido con el debido procedimiento. He cumplido con dar respuesta dentro de los plazos establecidos. Dese usted por atendida su solicitud de reclamo. Hasta ahí llego. Si usted no está conforme, si usted presenta disconformidad en mi respuesta, puede acudir ante su salud o podemos ir a conciliar. Claro está que siempre recomiendo que tratemos de agotar todas las vías de comunicación, de negociación directa con el paciente antes de ir a su salud. O sea, si bien hay que colocar esto, no hay que provocar al paciente. Hay que tratar de facilitar los medios de negociación. Hay que tratar de conversar directamente con el paciente y de ninguna manera negar el proceso de reclamo. Con esta notificación, lo que toca es una carta, no hay un formato como tal, no hay un formato como tal, se pueden manejar diferentes estilos de redacción. Eh, Inclusive si alguien está interesado, más adelante les puedo dejar mi correo, si alguien quiere algún formato o algo, o ejemplos, encantados, se pueden compartir de cómo se responden. Hay que tratar de tener una redacción ordenada, sin faltas ortográficas, bien redactada, con una buena gramática y con cierto lenguaje, por lo menos ciertos puntos formales, legales, y ya el resto, pues en términos entendibles, comprensibles para el paciente. Este informe de resultado de reclamo tiene que tener pues una estructura básica, ¿bien? Como les comento, si alguien desea algunos ejemplos o algo, un formato plantilla, encantado de poder compartirlo, ¿bien? Más adelante voy a poner mis números y mi correo de contacto. Bueno, notifico al paciente por correo electrónico, señor Jorge Enrique Manrique Chávez, por la presente, damos respuesta al reclamo presentado en libro de reclamaciones número tal, 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 de fecha tal, 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 con lo cual damos por atendida su solicitud. Atentamente, Jorge Manrique, responsable de reclamos. Y listo. La documentación generada de ese reclamo va a un expediente, el llamado expediente único de reclamo. Puede ser de manera física, puede ser de manera digital, no hay ningún problema, todo es viable. Bien, y tiene que mantenerse una custodia del mismo, desde la conclusión hasta 4 años. Pasado 4 años, pues ya podemos hacer, ¿no? La depuración correspondiente de los archivos, si son físicos, ¿no? O si son, pues, digitales, creo que no hay ningún problema, salvo que tengan algunas complicaciones con servidores, ¿no? En caso no lo tengan y tengan el espacio suficiente, pues es mejor no borrarlos. Mantengan sus expedientes como completos. Y listo. De ninguna manera, estimados colegas, esto implica que el paciente esté conforme. Puede ser que la respuesta que ustedes les dan sea peor aún que el reclamo, porque se da, y he visto casos,
en que por darle respuesta terminan, disculpen la palabra, embarrando más el reclamo, comprometiendo más, dando más información o respondiendo de una forma tal que el paciente se siente atacado y que en vez de darle una alternativa de solución, nos estamos lavando las manos y no damos ningún tipo de atención. Recuerden lo que dije al inicio de este webinar. Los grandes problemas que generan reclamos son por ese quiebre en la comunicación que tiene que ver con la relación odontólogo-paciente. No hay que exponernos, hay que hacer las cosas de forma ordenada, de forma correcta. Algunas obligaciones para ir terminando esta parte. Primero, tiene que haber un responsable. El establecimiento IPRES tiene que designar a un responsable del manejo del libro, un responsable que va a llevar el control de los reclamos. Segundo, tiene que contar el establecimiento con el afiche donde está el listado de los 5 derechos que tienen los usuarios de servicios de salud y este tiene que estar en un lugar visible, de fácil acceso. Lo vamos a ver en unos minutos. Tercero, se debe contar con un debido procedimiento que determine de forma clara el flujo de atención, los responsables y plazos. Y este tiene que ser difundido a todo el personal y recomiendo también a los usuarios de salud. Después, hay que cumplir con los plazos para atender los reclamos. Hay que informar que los reclamos son gratuitos, no se cobra por reclamar. Los establecimientos de nivel 1-4 hacia arriba, o sea, no aplica para centros ni para consultorios, están obligados a contar con una plataforma de atención al usuario. No aplica para centros ni consultorios. Ojo, no es obligatorio, pero si desean, se puede implementar. Y el libro de reclamaciones tiene que estar dispuesto al público en el horario de atención. Importante. Si estamos fuera del horario, el libro no está a disposición. ¿Ok? De ahí, otra obligación es si el paciente, el usuario, presenta alguna discapacidad, pues hay que dar y adoptar todas las medidas para que no se vulnere el derecho del paciente a reclamar. Hay que exhibir en un lugar visible y de fácil acceso el afiche del libro de reclamaciones. Y hay que informar al paciente sobre los diferentes canales de atención de los reclamos con que dispone el establecimiento de salud. Hay que llevar el debido acervo documentario de los expedientes, de los reclamos. Hay que informar al paciente que tiene derecho a acudir en denuncia ante su salud, como ya lo habíamos comentado. Y en caso su salud requiera información, porque se está iniciando un procedimiento trilateral, ¿no? Pues tenemos toda la obligación de brindar todo lo necesario a su salud para que cumpla con su debido procedimiento. Y aquí está un resumen de todo ello, ¿no? El paciente puede presentar el reclamo, puede existir o no la plataforma o área de reclamo, lo hace a través del libro, ¿no? Se revisa el reclamo, las diferentes áreas, ¿no? De una IPRES, de una IAFAS, hacen las indagaciones, hacen las revisiones, se gestiona la respuesta, se envía la respuesta, la cual puede ser por correo, y se le dice al paciente que si no está de acuerdo, pues puede acudir ante su salud o ante Seconar para conciliar. Se le indica que todo trámite es gratuito y el cierre del reclamo se da por 4 instancias. El reclamo es fundado y por tanto se comprueba que los hechos alegados por el paciente son verídicos y se debe indicar qué acciones se deben tomar. Su reclamo es fundado. Si el paciente dentro del reclamo solicitaba la devolución del dinero, estamos aceptando dicha devolución. ¿Ok? Puede ser infundado en caso no los alegatos del paciente pues no puedan acreditar realmente que ha ocurrido una vulneración de un derecho, lo cual tampoco significa de que yo puedo decir que es infundado, sin embargo, por una política de atención al paciente, procederemos con ABC por un tema de atención al cliente. Es improcedente cuando no se puede evidenciar la relación paciente-usuario o hayan datos ilegibles o incompletos o no se tenga información competente, ¿no? Al alcance. Es improcedente. Por eso les decía, si no hay nombre, si no se entiende, no se le puede dar curso. Y la siguiente forma de hacer el cierre del reclamo es mediante el desistimiento del reclamo. ¿Qué significa? Que el paciente deja sin efecto el reclamo. Lo dije al inicio, sea a través del trato directo y por tanto cerramos, o sea mediante vía conciliatoria en que hemos llegado a un acuerdo o una transacción extrajudicial y por tanto el reclamo se cierra. Y ahí culmina.
Muy bien. Acá vemos algunos flujogramas de atención de reclamos. Como pueden ver, tres grandes áreas, ¿no? El cliente propiamente dicho, el personal de atención al cliente, atención de reclamos, y los responsables autorizados de la clínica o del establecimiento correspondiente. El paciente presenta el reclamo, tiene el libro, se canaliza. Si se da solución inmediata, pues perfecto, se cierra, se emite conforme y se da por satisfecho. Si no hay solución inmediata, pues se inicia todas las investigaciones correspondientes, se hacen los informes, pruebas documentarias, auditorías y se prepara el informe correspondiente. Si el informe cumple con todos los lineamientos normativos, pues se comunica al paciente, este recibe la respuesta y si está satisfecho, pues cierra. Si no está satisfecho, pues puede acudir ante su salud o ante Seconam. En caso el informe no esté conforme y falte información, pues se devuelve para que las áreas competentes puedan mejorar la redacción y se pueda consignar adecuadamente la respuesta en el informe. Aquí otro flujograma que incluye tiempos. Igualmente, está el paciente o usuario o el tercero legitimado, inicia el proceso, formula el reclamo, recibe su hoja original del reclamo, el responsable de atención de reclamos, el área o oficina, realiza la clasificación del reclamo, porque hay una clasificación de reclamos, y luego en las áreas afines involucradas hacen el análisis, áreas de reclamos, de crisis, de auditoría, el área legal, y con ello se elabora el informe. El informe luego genera la respuesta, la cual es notificada al paciente, recibe la respuesta y se da por cerrado el flujo de atención. De ninguna manera es exigible que el paciente esté satisfecho con la respuesta. Lo reitero, el paciente puede que no esté satisfecho con la respuesta. Inclusive podría darse que con nuestra respuesta se moleste aún más, pero nosotros hemos cumplido con el debido proceso, el debido flujo de atender el reclamo. Eso sí, estimados colegas, hay que ser muy objetivos, hay que ponernos en el lado del paciente, comprender que de por sí iniciar un reclamo puede ser un primer paso, aunque no lo es, para que el paciente vaya a otra instancia. Por tanto, hay que tratar de llegar a una buena conclusión, un buen acuerdo, para que éste no pueda escalar a otro nivel. Aquí están los derechos de los pacientes, como les comentaba, ¿no? Y cuando el paciente, pues, siente que sus derechos son vulnerados, pues puede reclamar, puede denunciar. El paciente tiene derecho a que se protejan sus derechos y, por tanto, tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a reclamar, tiene derecho a denunciar, tiene derecho a que se le dé una atención inmediata, etcétera. Tiene derecho a acceder a su historia clínica, tiene derecho a recibir un servicio, a ser atendido, tiene derecho al consentimiento informado, tiene derecho a la información, tiene derechos. Esto está establecido también en la debida normativa y en la reglamentación correspondiente que establece los derechos de los usuarios de los servicios de salud. Y son cinco. Muy bien, que son los que estamos viendo. Aquí está el aplicativo Su Salud Contigo. El paciente puede denunciar. Aquí es un ejemplo, saco mis datos. Bien, puede ingresar su denuncia. Y como les dije, desde la palma de su mano puede iniciar un proceso de denuncia ante su salud por una IPRES. Si esta IPRES no está registrada, pues no va a aparecer en el sistema y es un agravante porque es un establecimiento que no cuenta con registro, categoría y podría complicar aún más la situación. Y bueno, dos documentos que nos pueden servir para manejar reclamos, aparte del antes mencionado, que fue el reglamento para la gestión de reclamos y denuncias. Otros dos son el reglamento de infracciones y sanciones de la SUSalud, aprobado con decreto supremo, el 031 en el 2014, y otro es una resolución de superintendencia, la 030 del 2020, donde se aprobó la clasificación, lineamientos y el aplicativo informático para la revisión de la información de reclamos. No estamos obligados todavía, los tiempos se han ido postergando un poco, pero es cierto que va a llegar un momento en que los establecimientos de nivel uno, como los consultorios y centros odontológicos, sí van a estar obligados a reportar mediante un aplicativo el CETI reclamos a su salud. Bien, por el momento no es obligatorio, pero a finales de este año, inicios del 2025, pues según la normativa y la extensión, estaríamos obligados a reportar. Hay que ir entrando poco a poco en este concepto porque la idea es que su salud tenga información de todo. Muy bien. Con respecto al reglamento de infracciones y sanciones, principalmente tomar el artículo 20 y el 21, porque ahí están los tipos de sanciones que pueden
ejercer su salud sobre nosotros. Una amonestación escrita, una multa de hasta 500 UITs, restringir algún servicio, uno o más servicios de una IPRES, suspender a una IAFAS, a un seguro, hasta por 6 meses, cerrar temporalmente una IPRES hasta por 6 meses, revocar la autorización a una IAFAS, a un seguro, o cerrar definitivamente una IPRES, un consultorio, un centro de odontología. Y con respecto a la gravedad, bien, pueden haber infracciones leves, graves y muy graves, que pueden ir desde una amonestación escrita hasta una multa de hasta 100 UITs, una infracción leve, una multa de hasta 300 UITs, una infracción grave, y de hasta 500 UITs, una infracción muy grave, incluido el cierre, restricción temporal o permanente del establecimiento. Por ello, no hay que exponernos. Esto se aplica tanto cuando su salud va a supervisar de oficio, ¿no? O cuando de parte de un tercero llega una denuncia y su salud inicia su proceso. Con respecto al clasificador, estos se clasifican de acuerdo a los derechos. Como ya sabemos, son 5 derechos y de acuerdo a cada derecho hay una causa específica, ¿no? Y que tiene una codificación. Por ejemplo, el 1101, el 1102, el 1104 y así sucesivamente, según lo que estoy mostrando, ahorita regreso, existen diferentes tipos de reclamos y al final, en caso no encontremos alguno en la clasificación, está el otros, que es el 2001. Ahí he resaltado color rojo algunos que se pueden dar en el campo odontológico. Bien, por ejemplo, demorar en atender o demorar en otorgar citas, el reclamo número 1106 es un reclamo que vulnera el derecho de acceso a los servicios. Puede haber el reclamo 1114, que es el no dar acceso a la historia clínica, o un cobro indebido, que es el 1118, o incumplir con las citas programadas, que es el 1120. La mayoría son vulneraciones al acceso al servicio, pero también pueden haber otros como no recibir información comprensible sobre el estado de salud, es una vulneración al derecho al acceso a la información, el 1202, o no recibir de su médico tratante o del personal de salud el trato amable y respetuoso, es un reclamo que vulnera el derecho de atención y recuperación a la salud, el 1302, o no brindar el procedimiento médico quirúrgico adecuado, tiene que ver con la técnica, el procedimiento, el 1304. Ahí se encuentra también el no brindar atención con respecto a la dignidad del usuario, el 1310, o el consentimiento informado, no brindarlo de forma oportuna, adecuada, es el 1401, es un derecho. Finalmente, el negar o demorar el acceso a la historia clínica o no realizar la adecuada gestión del reclamo, pues es el 1501 y el 1502 respectivamente, que son vulneraciones al derecho de la protección de los derechos. Todo lo que no esté consignado ahí entra en el número 2001, que son otros. Esto es importante porque cuando estemos ya obligados a notificar los reclamos, vamos a tener que utilizar esta clasificación en nuestros aplicativos. ¿Qué hacer frente a un reclamo? Pues escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Recibir adecuadamente el reclamo por el canal que corresponde, de ser necesario agradecer y disculparse, ¿no? Agradecer porque es un medio para mejorar y disculparse por el mal momento que se está experimentando. No tiene que ver nada con asumir responsabilidad. Tome nota siempre de lo que el paciente solicita, exige, asegúrese de preguntar cuál es el objetivo, a qué quiere llegar, porque si el paciente quiere llegar a que sancionen al odontólogo, tengo claro que es por vía administrativa y que tiene implicancias laborales. Si lo que quiere es que se le devuelva el dinero, pues tengo que evaluar la posibilidad, analizando los costos, de qué sí se puede devolver y qué no. Si lo que quiere es que lo indemnicen, pues lamentablemente por vía administrativa y por este tipo de mecanismo no hay una indemnización, salvo que haya un acuerdo extrajudicial y podamos consignar mediante una conciliación una posible cobertura de ciertos gastos, no lo llamemos indemnización porque eso es a nivel jurídico, y tratemos de llegar al acuerdo como corresponde. Lo principal en todo este proceso, comunicación con la persona. Si ustedes quiebran la comunicación, no asumen la responsabilidad de manejar el reclamo, ojo, no de reconocer como fundado, no es lo mismo. Si ustedes no reconocen el proceso, el paciente va a poder denunciar que ustedes no están cumpliendo con el debido proceso. Recuerden que el paciente puede llegar con diferentes características. Está el quejoso, el sabelotodo, el indeciso, el silencioso, y con cada uno, con su personal, tienen que trabajar los diferentes perfiles y actitudes del mismo.
entender que cada uno tiene ciertas características y que por tanto su forma de expresar puede ser hablando mucho o no diciendo nada, o presentar indecisión, o inclusive querer saber o pretender saber más que el propio odontólogo tratante. Hay que saber escuchar, hay que saber ser paciente, muchas habilidades blandas de comunicación, observar mucho el comportamiento y la conducta del usuario, de modo tal que podamos encontrar la fórmula conciliatoria o la fórmula de resolución de este. ¿Cuáles son los principales reclamos en odontología? Tiempos de espera, demoras, información sobre presupuestos, tratamientos, cobros indebidos o no coberturas del seguro, disconformidades con aspectos tangibles como la infraestructura, el trato inapropiado que tiene que ver con la calidad humana, problemas de comunicación con el odontólogo, promesas y resultados no cumplidos en la parte clínica. No te va a doler. Es en una sola cita y al final no se cumple, o cuando no le damos alternativas al paciente y lo queremos direccionar a un solo tratamiento, cuando ocurren accidentes y complicaciones y cuando hay errores en el tratamiento o en el diagnóstico. Son múltiples. Como pueden ver en la clasificación de su salud, no está a nivel odontológico, es un poco más genérica la forma en cómo se presentan los reclamos, pero si hacemos un esfuerzo, vamos a darnos cuenta que en realidad sí encajan, que los procedimientos, tratamientos, atenciones que realizamos sí encajan y sin ningún problema podemos canalizarlo para poderle dar una respuesta adecuada, óptima, de modo tal que el paciente pues se vaya más satisfecho frente a esta situación. Y con lo que sigue vamos concluyendo. En caso el paciente considere que su reclamo no ha sido atendido o aún así considere necesario que su voz sea escuchada ante un ente, puede acudir en denuncia ante su salud, ante acciones u omisiones por parte de la IPRES, ante actos o hechos que podrían constituir una presunta vulneración, o inclusive si el paciente no está satisfecho con la respuesta que le dieron, está disconforme, o cuando ustedes no quisieron atender el reclamo. El paciente puede denunciar, tiene derecho. Y lo que más debe importarnos es cuando ocurre una situación como esta, donde ha habido un daño. Es decir, hemos tratado a un paciente y se ha generado una lesión, ha perdido un diente, se ha generado una condición, ¿bien? Ha afectado la integridad de la persona y por tanto nosotros debemos asumir responsabilidad frente a él. Cuando esto ocurre, el paciente inicia un proceso ante su salud, deja la documentación y los medios probatorios que considere pertinentes, dentro de ellos puede pedir la copia de su historia clínica, y lo que tiene que hacer su salud como ente es notificarnos y decirnos, señores del Centro Odontológico Manrique, hemos recibido una notificación de parte del usuario, paciente del servicio tal, indicando que ustedes han vulnerado esto. Por tanto, solicitamos que ustedes se pronuncien sobre los hechos, que adjunten copia de la historia clínica y que puedan remitir guías, protocolos que sustenten lo que ustedes hicieron y en caso hubiese alguna información complementaria, pues adjunten. Nos notifican y nos llega y lo que corresponde es darle trámite. Esto implica que se puede iniciar un proceso de sanción que estaría tipificado según el reglamento de infracciones y sanciones. El paciente, para poder hacer este tipo de solicitud de denuncia, llena una serie de formatos, ¿bien? Donde le autoriza a su salud que pueda pedir copia de la historia clínica, donde le autoriza a su salud que lo puedan notificar de manera electrónica y donde presenta toda la información, no toda la información de quién presenta la denuncia, contra quién es la denuncia, qué medios probatorios está adjuntando, y todo esto es notificado a la I3. Se inicia un proceso que tiene fases, una fase instructora, una fase resolutoria, e inclusive puede haber una etapa de impugnación de resoluciones, que puede iniciar un procedimiento trilateral sancionador, toda vez que hay un denunciante, hay un ente fiscalizador y hay un denunciado, trilateral, o puede dar inicio a un proceso administrativo, un procedimiento administrativo sancionador, ¿ok? Esto se da principalmente por el incumplimiento de algún ítem establecido en el RIS, en el Reglamento de Infracciones y Sanciones.
Por ello, es importante que lo conozcamos, especialmente el anexo 3, 3A, 3B. No voy a hablar de cada uno, pero aquí está tipificado todas las infracciones leves, todas, están tipificadas todas las infracciones graves, están tipificadas las muy graves, e inclusive el anexo 3B establece infracciones leves, graves y muy graves en materia de seguridad del paciente. Con respecto al régimen de responsabilidad, cuando ocurre una denuncia, la IPRES responde de manera solidaria en vía administrativa por las infracciones que ha cometido una persona natural. O sea, si soy un odontólogo y trabajo para un centro odontológico, una IPRES, esta responde de manera solidaria. Bien. Eh, por otro lado, en caso, pues, el paciente no haya reclamado, esta vía administrativa puede prescribir a los 4 años. Y es lo que nos dice el reglamento. Bien. El procedimiento se da en 3 etapas, 2 etapas. Dentro de ella puede haber una impugnación. La primera es cuando nos notifican y nos dicen, señores del centro odontológico, señor odontólogo Jorge Manrique, por si acaso vamos a iniciar un procedimiento, ya que un paciente los ha denunciado. ¿Ok? Habiendo realizado todas las indagaciones e investigaciones, su salud luego dictamina, mediante resolución, acto resolutivo, cuál va a ser la sanción. Y todo ello con base al RIS. ¿Ok? Entonces, cuando su salud va a supervisarnos, puede iniciar un proceso. O si el paciente presenta queja, ahora llamada denuncia, eh, su salud puede iniciar el proceso administrativo sancionador sin ningún problema. Nos notifica y consigna todo esto. Nos dice, señores del Centro Odontológico Diente Feliz, ustedes han sido notificados, el paciente Manrique Chávez Jorge Enrique indica que ustedes han cometido una negligencia y adjunta esto, recetas, informes y todo lo demás. Se solicita que usted pueda adjuntar todo lo necesario y habiendo agotado y revisado todo esto y siendo revisado por el personal especializado de su salud, le informamos que usted estaría faltando, incurriendo en falta e infracción al artículo tal, 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 al punto tal, tal, tal. Y por tanto, se le da un plazo para que usted pueda hacer sus descargos, ¿ok? Y pueda adjuntar la información correspondiente. Ahí se inicia entonces este proceso o procedimiento trilateral sancionador, y porque involucra 3 partes. Bien. Y al final de esta fase instructora, pues su salud emite un informe. Bien. Una vez recibidos los descargos y todo ello, se emite el informe final. La salud lo remite a la Intendencia de Fiscalización, antes llamada Sarefis, ahora es la IFIS, la Intendencia de Fiscalización. Y con ellos, pues, ellos tendrán que aplicar otro reglamento, que es el reglamento con el que se hace el ponderado, el cálculo de la sanción. Van a pedir información del establecimiento, sus ingresos, por ejemplo, para poder calcular cuánto le compete la multa. Bien, y podría también dar algunas recomendaciones o podría también recomendar que se archive el proceso, según sea el caso, en cuanto hayan ustedes sustentado o presentado los alegatos necesarios para no ser imputados y ser sancionados. Con ello, ustedes también tienen una etapa para poder presentar y de acuerdo a ello, si es que ustedes no presentan los alegatos correspondientes, pues ahora sí, su salud lo que hace es iniciar la fase resolutoria a través de la cual te van a notificar indicando cuál es la sanción correspondiente. ¿Ok? Te dan un último plazo para que pueda ser comunicado, notificado y va a incluir toda esta información. Bien, el número de la resolución, la identificación de la IPRES, los hechos, la identificación precisa y detallada de las normas que se han vulnerado, las infracciones que se han cometido, los usuarios involucrados como partes y terceros legitimados, describir los descargos de las partes involucradas, valorar los alegatos si tienen o no tienen sustento, determinar las infracciones cuando esto corresponda, ponderar y luego imponer la sanción, así como emitir las medidas de recomendación correctivas e indicar que si no está de acuerdo
el sancionado puede acudir a segunda instancia según los plazos correspondientes. La segunda instancia es el Tribunal de Salud. Ese es el órgano final, la última instancia. De aquí ya no se puede apelar más. Y es el último órgano que inclusive puede promulgar precedentes administrativos o resoluciones donde ahora sí se ratifica o no la sanción impuesta a una IPRES. ¿Qué puedo hacer entonces para tratar de reducir la posible multa, sanción que me han dado? Pues pagar lo más rápido posible, ¿no? Pagar dentro del plazo establecido implica un descuento, una reducción del 20% de la multa establecida por su salud. Una situación atenuante podría ser que al momento en que se interpone la denuncia y se sanciona, el establecimiento se acoja a un régimen de subsanación, lo vamos a ver ahorita, o que tenga un certificado de acreditación de calidad vigente, cosa que, bueno, no lo manejan la mayoría, o creo que ningún centro odontológico, de acreditación, no certificación ISO, acreditación. O tener un sistema de seguridad del paciente con un sistema de detección de los posibles eventos adversos y todo ello. ¿Ok? Con todo eso, entonces, el régimen de subsanación es el 20% de descuento, podría acogerse un establecimiento y de esa forma, pues, tratar de dar una atención eh, rápida y oportuna a la situación. Para terminar, entonces, nos quedamos con este decálogo que podrías darle atención a este procedimiento trilateral. Cuando la persona, disculpen, o el establecimiento ha sido sometido a una denuncia, termina con toda una documentación y a través de esa documentación el establecimiento va a ser sancionado. Para evitar esto, yo les recomiendo dos herramientas. La primera, la acabo de mostrar, cuando ocurra un reclamo o ocurra un proceso de denuncia, autoevaluarnos y ver si es que contamos con la mayoría de respuestas positivas. Sí, ¿no? Si es que cumplimos en estar habilitados, en tener las competencias, en registrar la atención de forma cronológica, en tener el instrumental adecuado, en basarnos en protocolos. Si tienen la mayor cantidad de sí, 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 pues entonces podemos responder con confianza de que estamos dando un tratamiento adecuado. Si por el contrario hay muchos no, entonces estamos expuestos a una situación de riesgo, de peligro. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando ocurre este procedimiento y nos van a interponer una denuncia y nos van a interponer un proceso, hay que asegurarse, pues, en todo momento de contar con un decálogo de buenas prácticas en la actividad odontológica. Y digamos que no hay nada nuevo que decir con respecto a ello. Son recomendaciones obvias, básicas, que todo cirujano dentista debe implementar en su práctica profesional. Emitir diagnósticos y planes de tratamientos de forma precisa, tomando interconsultas, exámenes complementarios, no exponer al paciente a riesgos innecesarios que carezcan de sustento, registrar todo procedimiento en la historia clínica, no abandonar al paciente de ninguna manera, mantener siempre la comunicación con este para evitar cualquier malentendido, derivar al paciente según su complejidad, tratarlo con mucha vocación, cortesía, la parte humana, dedicación, respeto, ¿no? Mantener altos estándares de calidad, dedicar el tiempo necesario, adecuado, multidisciplinario y definitivamente utilizar la mejor evidencia científica disponible para garantizar un procedimiento adherido a la normativa. Y eso es parte de lo que debemos tomar en cuenta cuando ocurre un reclamo y cuando ocurre una denuncia. Eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Espero que la información haya sido de su agrado y de su interés. Es obvio que hay mucha más información que se puede revisar y para ello pues les dejo los medios de comunicación. Me pueden escribir, me pueden buscar en las redes sociales en caso requieran alguna información complementaria o adicional que sea de interés para ustedes y que pueda servirles para resolver, abordar ese tipo de denuncias o reclamos en la parte odontológica. Muy bien, de mi parte, muchísimas gracias por la invitación, por la consideración y a ustedes por escuchar este webinar y que la información que haya compartido haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.
Muchas gracias, doctor Jorge Manrique. Ha tenido una brillante exposición y la información ha sido compleja, ¿no? Tenemos algunas consultas que han llegado por interno, pero para dar un minuto a que quizá alguno de los participantes tenga alguna consulta adicional, voy a pasar a compartir una información del Instituto de Salud Oral y Ok, luego terminamos con las preguntas. ok. Bueno, como se ha ido compartiendo por el chat, hay un grupo de WhatsApp, así que pueden dar, los que no se han unido aún, pueden dar clic y unirse y así están informados de próximos webinars. Adicionalmente, en el caso que requieran que gusten tener un certificado por ese webinar, pueden hacerlo ingresando su información y el voucher de pago vía este link del formulario que también lo indicamos en el chat. Y se les va a hacer llegar ese certificado vía internet, vía email, disculpen. Este certificado, aparte de llegarles vía email, también van a poder observarlo en la página del Instituto de Salud Oral, en la búsqueda de certificados, si es que, no sé, tienen una pérdida del email, espero que no, pueden verlo por aquí y va a estar el certificado perenne en la página web. Muy bien, ahora sí, ahí es el ejemplo del certificado. Muy bien, ahora voy a pasar a, a exponer las preguntas que enviaron vía el chat interno. La primera consulta es, ¿qué hacer si como parte de un reclamo un paciente pide su historia clínica? Pregunta clásica, ¿no? Bueno, el paciente tiene derecho a acceder a la historia clínica. Lo primero es, no le vamos a dar la historia clínica, le vamos a dar una copia de esta. Bien, tenemos un plazo de 5 días para hacer la revisión correspondiente, la documentación correspondiente, sacar la copia correspondiente, los escaneos correspondientes y luego remitir la copia al paciente e inclusive, ¿por qué no? Si lo considera pertinente el establecimiento, hacer el cobro por la fotocopia, si es que lo considera. El paciente tiene derecho, haga o no haga, interponga o no interponga un reclamo, tiene derecho a acceder a su información y por tanto, si lo pide, como parte o no del reclamo, debemos atender a ese pedido. Lo que no debemos hacer es ocultar la información o alterar la información, manipular la historia, ni mucho menos. Ok, muchas gracias. La siguiente consulta es, ¿qué hacer si un paciente no está conforme con la respuesta del reclamo? Ah, bueno, eso también lo comenté. Nuestra obligación en el manejo administrativo del reclamo está en responder. Habiendo respondido, habiendo realizado el debido procedimiento con toda la secuencia de los 4 pasos que comenté, estamos cumpliendo. El usuario paciente no tendría por qué o no tendría cabida de reclamar el proceso, pero sí podría reclamar de la respuesta. O sea, no estoy de acuerdo con la respuesta que me están dando. Para evitar ello, pues hay que tratar de redactar adecuadamente sin hacer ningún juicio, ni tampoco imputar al paciente responsabilidad, culpabilidad, ni eximirnos y lavarnos las manos, sino escoger las palabras precisas para denotar que obviamente estamos preocupados por la situación, que hemos tomado las medidas correctivas y que con ello damos por concluido el proceso de atención del reclamo. Y en caso usted no esté conforme con el mismo, en la parte inferior del reclamo, como les decía en la hoja, en el informe, se coloca, en caso usted no esté conforme con la respuesta, puede acudir por vía de denuncia ante su salud o por vía conciliatoria ante Seconar. Entonces, hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Perfecto, muy claro. Nos quedan todavía dos consultas. ¿Qué tan importante sería contratar un abogado, perito o auditor frente a un reclamo? Bueno, va a depender del tipo de reclamo, ¿no? Del tipo de denuncia. Siempre es bueno estar informado y contar con un personal de apoyo, de soporte. Yo creo que más que nada hay que tener mucha serenidad, mucha paciencia. Eh, el hecho que les llegue una notificación de una denuncia o que se va a iniciar un proceso no implica ya de por sí sanción, ni tampoco implica denigrar tu perfil profesional. Es un procedimiento, tiene instancias, te van a pedir que hagas tus alegatos, tus sustentos, que adjuntes información, ¿no? Que respondas oportunamente en ciertos plazos, que adjuntes ciertas evidencias, documentos, y que con ello puedas demostrar que lo que te está imputando mediante denuncia a una persona
pues carece de sustento. Tienes diferentes instancias para poder responder. En esas instancias podría ser necesario, ya que uno de los procedimientos del análisis de reclamo es la auditoría, podría contactarse a un colega auditor o de repente si es un tema más técnico, especializado, científico, contactar a un perito que nos ayude a encontrar evidencia científica que sustente nuestras buenas prácticas basados en la normativa, en las leyes. Podría, sí, peritos auditores nos pueden ser de mucha utilidad y claro que sí, un abogado, pero yo más bien guardaría el tema del abogado pues, cuando sea una situación un poquito más complicada, mucho más compleja. No es que no, simplemente hay que medir. Reclamos pueden haber muchos. Eso no significa de que todos los reclamos sean fundados o que a todos los reclamos voy a responder fuerte con abogados, con todo un buffet, con peritos, auditores para protegerme. Lo primero es asumir nuestra responsabilidad de responder el reclamo, analizarlo con los medios que tengamos, objetivo, veraz y con la fortaleza de que estamos haciendo un acto adecuado, idóneo, según la normativa. En caso hubiese, pues, esas falencias, ahí sí valdría la pena de todas maneras contratar a un abogado para ver cuál sería la estrategia de defensa frente a una posible sanción por vía administrativa u otro proceso que se puede iniciar por vía judicial. Muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿cuáles son los principales reclamos o denuncias en odontología? Bueno, no existe una estadística específica, detallada, pública al respecto. En mi haber, más de 15 años viendo estos temas, reclamos, demandas, denuncias, lo traté de expresar en una de las diapositivas. La mayoría de reclamos no son precisamente por temas de mala praxis, negligencia o un tratamiento deficiente. La mayor cantidad de reclamos en realidad son más bien por aspectos o tangibles de la infraestructura o por el trato, la calidad humana, los tiempos de espera o los cobros indebidos o los presupuestos incrementados o por la falta de cobertura o porque no me dijo, no sabía, yo firmé un documento y no sabía y ahora qué va a pasar, quién lo va a pagar. O sea, son temas de comunicación. Es cierto, hay áreas como cirugía, exodoncia, o como tratamientos pulpares, endodoncia, que son, digamos, las especialidades que más reclamos podrían presentar, pero es también por el nivel de complejidad. No significa de que no hayan reclamos de pacientes que han sido atendidos por odontopediatras. O sea, sí hay casos de odontopediatras, hay casos de periodoncia, hay casos de rehabilitación. En realidad, de prótesis, rehabilitación y estética hay bastantes. Entonces es muy variado, pero no hay una estadística oficial como tal, al menos no por vía administrativa, de saber cuáles son los principales. Lo cierto es que su salud, al emitir esa clasificación, las que les mostré, trata de consolidar todo el campo de la salud, porque no solamente somos odontólogos, hay odontólogos, médicos, obstetras, enfermeros, entre otros, y como no podemos hacer una sábana gigantesca con miles de reclamos, tratamos de agruparlos. Entonces, los reclamos que tengan que ver con de repente, no sé, no brindar una atención adecuada, me refiero a una atención amable, respetuosa, están incorporadas en el reclamo 1302, ¿no? Que es el de atención y recuperación, no recibir atención adecuada. Si no se ha brindado un procedimiento odontológico, quirúrgico, dental adecuado, es el 1304, ¿no? Que tiene que ver con la atención y la recuperación de la salud, vulnerar el derecho al paciente por un tratamiento, un procedimiento odontológico. Y así se van clasificando, pero en realidad como tal, hablar de cuáles son los principales dependería mucho también de la casuística y del tipo de procedimientos que realiza el establecimiento. Si yo hago mucho implante, pues obviamente van a haber más reclamos vinculados a la integración, ¿no? A la compatibilidad del implante. Si yo hago mucho odontopediatría, pues mis reclamos van a ir más por el trato al paciente o la conducta del niño. Si hago mucha endodoncia, pues ya saben por dónde va a ir. Si hago mucha cirugía, pues también va a ir por ese lado. Y eso es. Perfecto. Muchas gracias nuevamente, doctor Jorge Manrique, por por tanta información tan valiosa. Yo creo que todos los participantes Gracias.
se lleva mucha información para aplicarla en su vida profesional, en sus clínicas, en sus consultorios, y de esa forma vamos cerrando el webinar, ¿no? Agradeciendo la participación de todos. Y bueno, en el chat también se ha compartido, adicional al grupo de WhatsApp, para que tengan la información de los próximos webinars, también el formulario para que puedan tener acceso al certificado. Y también se ha compartido el enlace del Facebook del Instituto de Salud Oral, porque este webinar también ha sido transmitido en directo vía el Facebook. Entonces, si es que alguno de ustedes entró a mediados o a fines de la exposición, los invitamos a ver toda la exposición en esa página de Facebook, y así no se pierdan de nada, ¿no? Que tengan toda la información completa y van a ver que va a ser muy valioso para ustedes. Muchas gracias nuevamente al doctor Jorge Manrique y a todos ustedes por su participación. Comenzamos de forma potente los webinars de este año 2024 y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.